Muchas gracias, señor presidente. El pasado 14 de febrero, la empresa Santa Bárbara Sistemas presentó un ERE de extinción y otro temporal para los años 2013, 14 y 15. Por ello, la plantilla que tiene en este momento la empresa va a sufrir transformaciones fundamentales. Desde el punto de vista, empezando por La Coruña, se cierra la empresa con sus 172 trabajadores. Trubia, Asturias, de 601, 289 son despedidos y 213 más regulados en este año. En Granada, de 128 trabajadores, el 50% despedidos y casi un 90% de los que quedan regulados en el año 2014. En Sevilla, con una planta de 229 trabajadores, 147 despedidos, 79 regulados en el año 2014. Y la última planta, la de Palencia, se vende. ¿Qué significa esto? Esto significa el desmantelamiento acelerado del Grupo Santa Bárbara, el más tradicional en la industria de armamento. La historia que hay detrás de estos datos cuenta con tres actores que es preciso analizar. El primero, una empresa favorecida, incumplidora y taimada. Repito, favorecida, incumplidora y taimada. En segundo lugar, un gobierno consentidor y cómplice necesario. Y, en tercer lugar, unas fábricas de armamento con hondas raíces en nuestra historia a las que se trata de impedir que no formen parte de nuestro futuro. Y empiezo por la primera. Una empresa favorecida, incumplidora y taimada. No piensen que son juicios de intenciones los que hago, porque ni tan siquiera los epítetos son míos. La clave para demostrar que así es empieza en el año 1998, cuando la SEPI empieza el proceso de privatizador del Grupo Santa Bárbara, que hasta entonces era público. Curiosamente, en aquel momento era secretario de Defensa el actual ministro, señor Morenés. En el año 2001 se privatiza y en esa privatización se favorece a General Dynamics, la empresa matriz de lo que es hoy Santa Bárbara Sistemas. Y no lo digo yo, señorías, lo dice el Tribunal de Cuentas en su informe fiscalizador del proceso privatizador. Desde la firma del contrato privado que se hizo el 13 de abril de 2000 hasta la transmisión de la totalidad de las acciones que se hizo exactamente 15 meses después, se generan unas pérdidas en ese grupo de 34 millones de euros que íntegramente asume la SEPI. Pero es más, se llega a un acuerdo de compromiso de un plan de municionamiento por un importe no inferior a 180 millones de euros, obligación que no incluye la autorización del Consejo de Ministros al aprobar la privatización de la empresa nacional Santa Bárbara. No es, por tanto, extraño que dicho Tribunal de Cuentas dijera: las empresas interesadas en la compra de la empresa nacional Santa Bárbara podrían haber mejorado sus ofertas si hubieran tenido conocimiento de las condiciones finalmente aceptadas por el vendedor. Lo dicho, empresa favorecida. Fíjense bien hasta qué punto, que el mismo informe se indica el coste de la privatización asciende a 499.688.800 euros. Es decir, en números redondos, 500 millones de euros. Los ingresos por la privatización de este grupo, la SEPI ha obtenido 5 millones de euros. 500 millones de euros de gastos para obtener 5 millones de ingresos por parte de la SEPI. Buen negocio hizo en aquel momento los gobiernos populares del presidente Aznar. Pero os decía, además de favorecida, incumplidora. ¿Con qué objetivo se hace la privatización? Pues mire, de una forma bien clara, se dice también en las condiciones: encontrar un socio que aporte modernas tecnologías, nuevos mercados e incremento de la cartera de negocio, asegurando a su vez el mantenimiento del empleo y la competitividad. ¿Se consiguieron? Nos lo dice también el Tribunal de Cuentas, señorías, en su informe. Nos indica: cuando han transcurrido 3 años y medio de los 5 en los que el comprador se comprometió a invertir 60 millones de euros, no se tiene constancia de que en el periodo comprendido entre el 25 de julio del año 2001 y el 31 de diciembre del año 2004 se hayan hecho aportaciones de fondos por el comprador en relación con los proyectos de inversión. El compromiso, por tanto, no se habría ejecutado lo establecido contractualmente, porque las inversiones debían ser proporcionales al tiempo transcurrido. Situación similar se produce respecto al compromiso de aportación de negocio, que era de
83 millones de euros en 4 años, ya que el auditor certifica que a finales del año 2004 no se han aportado contratos más que por 11 millones de euros redondeando. Por tanto, como les decía, una empresa, en ese sentido, claramente también demostrada, incumplidora. Y les decía, además taimada, es decir, astuta, ladina, engañadora, y tampoco lo digo yo. ¿Saben quién lo dice? El alcalde del Partido Popular de la ciudad de Oviedo, que ha declarado la pasada semana a la prensa que se siente engañada por la empresa Santa Bárbara Sistemas. ¿Saben por qué? Porque hace 6 meses le dijeron que iban a concentrar las 2 empresas que tenían, el de La Vega y Trubia, ambas en Trubia, para mantener empleo y para mantener capacidad productiva. Y justamente 6 meses después rebajan la plantilla en la misma cantidad que había de trabajadores en la fábrica de La Vega. Por tanto, el alcalde de Oviedo considera que esta es una empresa taimada. Pero hay un segundo actor, señorías, y el segundo actor es, claramente, el Gobierno. Y miren, el Gobierno, lamento decirlo, gobiernos en 2 momentos, en el año 91 y el actual. Un Gobierno consentidor y cómplice necesario. ¿Por qué les digo lo del consentidor? Porque fíjense bien, cuando se hace la privatización en el año 2001, en el momento que se aprueba, declara solemnemente el Gobierno: se ha elegido un socio con capacidad tecnológica, industrial y comercial para consolidar a la empresa nacional Santa Bárbara como centro de excelencia mundial de armas terrestres. Fíjense bien cómo estamos hoy. No podía haber hecho la empresa esos incumplimientos que denuncia el Tribunal de Cuentas si no es con el consentimiento del Gobierno. Y además ahora el actual Gobierno, el Gobierno del señor Rajoy, es un cómplice necesario. Porque fíjense bien, a esta situación no se tenía que haber llegado nunca si no se hubiera llegado si no se hubiera cambiado la ley laboral, si no hubiéramos tenido una reforma laboral. Porque la ley pone encima de la mesa ya el ERE. Evita las negociaciones previas con los representantes de los trabajadores y evita hasta la intervención de la propia Administración. Por tanto, la reforma laboral es un elemento básico como cómplice para acompañar todo esto. Es una espada de Damocles encima de los representantes de los trabajadores y es un elemento que ayuda e impulsa a la empresa a hacer lo que está haciendo. Sin embargo, el Gobierno tiene hoy, todavía, a pesar de que lo niegue, y se lo digo porque hace muy pocas fechas le pregunté al Gobierno, al Ministerio de Defensa, si estaba asegurada la continuación de la fabricación de todos los productos que se realizaban en La Vega, en la fábrica de Trubia, donde habían llevado los trabajadores, decían que para mantener íntegramente el empleo, y me dice, no, la empresa Santa Bárbara Sistemas desde julio del año 2001 es una compañía privada en la que ha terminado la vigencia de los compromisos que permiten a SEPI realizar un seguimiento de su cumplimiento, única responsabilidad de dichas sociedades de la privatización. Por tanto, el Gobierno no puede pronunciarse sobre decisiones que afecten a una empresa privada. No es tal, señoría. Claro que el Gobierno tiene capacidad de influir. Miren, tiene 2 elementos fundamentales a su favor. El primero, tiene la baza de los encargos presentes y futuros. Y encargos como el del 8x8 o el de Leopard, la empresa sabe claramente que si el Gobierno no lo tiene de la mano, no va a ser capaz de tener esos encargos. Pero tiene un segundo elemento mucho más evidente. Es que el Gobierno tiene que dar autorizaciones para elementos importantes de todo este proceso. ¿Saben cuál es el más importante? La venta de Palencia. Es que las instalaciones, señorías, son públicas. Las instalaciones son propiedad del Ministerio de Defensa. Y tiene que dar la autorización para esa venta. Es que esta empresa, en más de un 85%, vive de encargos del Gobierno. Claro que tiene el Gobierno toda la capacidad para influir en este ámbito. Aquí el debate fundamental es si España va a mantener o no el sector industrial de defensa y dentro de ese sector industrial de defensa el grupo que tiene más historia y solvencia de los que existían hasta ahora mismo. Porque fíjense bien, si se cierra Coruña, ¿por qué no Granada, a la que se deja con una plantilla simbólica que hace sostenible a largo plazo la factoría? Y Trubia no dejan más que la gente necesaria para mantener lo que en Asturias decimos un tallerín de montaje con muy escasa proyección futura. Y Sevilla
con la plantilla final que le adjudican, se vería imposibilitada a efectos de producir vehículos blindados, su elemento fundamental para poder continuar. Es que la industria de defensa... Voy terminando, señor presidente, muchas gracias por su comprensión. ¿Es que la industria de defensa no tiene futuro? El señor ministro nos dice que sí. Cuando defendió la petición de crédito extraordinario de 1.800 millones de euros, nos habló las maravillas con las que estoy de acuerdo, con una industria intensiva en I+D+I, con empleos altamente cualificados y bien remunerados, que obtiene más del 65% de sus recursos de la exportación a terceros países, con 500 empresas que emplean en España de forma indirecta o inducida a 80.000 personas. Por tanto, ¿por qué no este grupo? ¿No habrá beneficiarios de este proceso? ¿No podrá ser beneficiario indirectamente empresas como Indra, Instalaza, SAPA, ITP, MBDA? Por cierto, el ministro de Defensa, que conoce también el sector, sería bueno que nos indicara si conoce estas empresas y qué puede decirnos al respecto de las mismas. Voy terminando, señor presidente. Dijimos en su momento que, ya que el Gobierno aprobaba, lo dijo nuestro portavoz, el señor Garrido, que si aprobaba, Diego López Garrido, si aprobaba ese presupuesto extraordinario, hombre, que revirtiera en empleo. Y nos dicen, no, es que se aprueba para revertir en empleo. Y fíjense que poco tiempo después nos encontramos con la mayor pérdida de empleo en el ámbito de defensa de los últimos 35 años. No nos fiemos y el Gobierno ponga en marcha todos sus recursos para presionar a la empresa. Haga caso de sus alcaldes y sus presidentes autonómicos. No los deje en evidencia. Los alcaldes de Oviedo, de Granada, de Sevilla, de La Coruña están exigiendo la paralización de este ERE como exigimos. Están exigiendo que se dialogue, que dialoguen con las empresas, con los sindicatos representativos. Están exigiendo que la empresa cumpla con los compromisos cuando se privatizó. Arropen ustedes a sus alcaldes. No los dejen en evidencia si no apoyan ahora esta proposición no de ley. Y de General Dynamics, acuérdense, para terminar, que nos prometió todo lo que el Gobierno quiso hasta que le adjudicó la empresa. Que después de que el Gobierno, en el ámbito adjudicatario, hubiera cumplido, olvidóse de lo prometido. Ordeñó la vaca, como decimos en Asturias, en tiempos de abundancia. Y además, en exclusiva. Cuando empieza a producir menos, emprende las de Villadiego. Y esto no es admisible que se autorice y que se acepte en un Estado de Derecho. Muchas gracias, señor presidente.